repente que me decían, esta silla es para los directores, las asistentes se sientan atrás. O sea, me tocó más de una vez y decir, no, es que esta es mi silla. Primero, yo siempre he creído que el talento no tiene sexo. Y esta es una de las principales barreras que nosotros hoy tenemos en todas las empresas. Cuando cada quien piensa en una posición de poder, en un presidente, en un director general, en un director ejecutivo, un vicepresidente, incluso si googleas, sí. la primera persona, la primera figura que te viene es el de un hombre. Sí. Porque también ha sido el tiempo en el que me ha tomado conocer una organización 100% familiar. Ver cómo la misma organización busca reinventarse, así como surgió la empresa con nuestro fundador Jorge Vergara, con una visión de saber que el mercado latinoamericano necesitaba una empresa que le pudiera proveer productos, suplementos alimenticios. Imagínate, hoy que estamos hablando de todo el mundo, todas estas 5 generaciones hablan de la suplementación alimenticia. Sí. Hace 35 años no se hablaba de esto. Guadalupe Alcántara Salinas es directora ejecutiva de operaciones en Grupo OmniLife, una de las empresas mexicanas más influyentes en el sector de suplementos alimenticios, con presencia en 21 países. Comunicóloga y administradora de formación, ha desarrollado una sólida carrera en diversas industrias. Desde hace 11 años, es pieza clave en el crecimiento y la consolidación de Grupo OmniLife. Reconocida por su liderazgo claro, práctico y estratégico, Guadalupe ha demostrado a lo largo de su trayectoria un enfoque firme, con fortaleza y capacidad para generar resultados en equipo. Su compromiso, visión y confianza han sido fuente de inspiración para cientos de personas, dejando claro que el verdadero liderazgo se construye con valores sólidos y dedicación constante. Hola, bienvenidos a Entre Charlas y Negocios, un episodio más de nuestro podcast en posgrados empresariales de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara. Mi nombre es Elías Páez y el día de hoy estamos muy contentos, ¿sí?, de recibir a una gran persona, además con una gran experiencia y de mucha referencia en el tema operativo comercial en nuestra ciudad, en nuestro entorno empresarial. Y se trata de Guadalupe Alcántara Salinas, que ella es líder estratégica y alma operativo detrás del crecimiento de OmniLife en el mundo del multinivel y ahora nuevos canales y nuevos modelos de negocio. Guadalupe, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenida a tu casa. Al contrario, Elías, es un placer para mí estar aquí con todos ustedes. Gracias por la invitación. Al contrario, muy bien, pues para entrar en materia, lo que buscamos o lo que queremos hacer como referencia al tema central hoy es entender un poquito desde un concepto histórico esta transición o esta evolución que está viviendo el grupo, ¿sí?, en el tema comercial. De hecho, ha coincidido este tema generacional hoy en las diferentes pláticas que hemos tenido en los últimos capítulos, como que ha sido el hilo conductor, esta convergencia de diferentes generaciones en el mundo empresarial, no solamente internamente a nivel operativo, sino también pues ahora con los clientes, ¿no? Sí. Somos en el mundo alrededor de 5 generaciones diferentes conviviendo y eso hace muchísimo más complejo, ¿no? Entonces, lo primero que quiero enfocar es hablar un poquito de quién es Guadalupe y su trayectoria y ese legado que de alguna manera pues ya nos transmite o nos ha estado dejando dentro de su trayectoria profesional. Wow, ok. Bueno, voy a hacer una historia larga, cortita. Muy bien. Guadalupe Alcántara es madre, esposa, hija y obviamente hoy en el rol laboral me toca ser directora ejecutiva de operaciones del Grupo OmniLife, una gran empresa mexicana que ha conquistado ya al día de hoy 21 países. Mi formación profesional, tengo una formación profesional en Ciencias de la Comunicación, es mi primer carrera y la vida me llevó a una segunda carrera que fue la administración. Tengo experiencia, lo mismo en trabajar en el sector público que en el privado. Antes de llegar al mundo OmniLife, estuve en la industria automotriz, 11 años en Daimler Chrysler en su momento y después Daimler, la fusión. Y después entré al mundo del multinivel en una empresa en la que tuve 5 años, una empresa estadounidense.
Y después, por azares del destino, unos headhunters llegaron a mí sin hablarme de qué empresa se trataba y sin yo saber mucho tampoco del grupo. Entré en un proceso de selección que nos llevó más o menos 3 meses. Yo era directora en otra empresa y 3 meses después pasé exámenes, pruebas, miles de entrevistas y pues me ofrecieron formar parte del grupo. Mi primer desafío fue ser gerente general de México. La operación de México para el grupo significa el 40% de los ingresos. Eso es bien importante porque finalmente el core del negocio, todo lo que pasa en México impacta al mundo. Ya. Aquí surgen los desarrollos, las innovaciones, las principales estrategias y el mercado mexicano es el que lo soporta. Posteriormente me convierto en la gerente regional de México y Centroamérica, teniendo operaciones hasta Panamá, desde México hasta Panamá. Y hace 6 años es que inicio como directora ejecutiva de operaciones. Ha sido, pareciera una escalada rápida, siendo que tengo 11 años en el grupo, y al mismo tiempo lenta. ¿Y por qué? Porque también ha sido el tiempo en el que me ha tomado conocer una organización 100% familiar, ¿no? Ver cómo la misma organización busca reinventarse, así como surgió la empresa con nuestro fundador Jorge Vergara, con una visión de saber que el mercado latinoamericano necesitaba una empresa que le pudiera proveer productos, suplementos alimenticios. Imagínate, hoy que estamos hablando de todo el mundo, todas estas 5 generaciones hablan de la suplementación alimenticia. Sí. Hace 35 años no se hablaba de esto. Y hace 35 años Jorge Vergara lo visualizó y dijo, esto es el futuro. Y empezó con productos totalmente innovadores, que esto fue lo que le permitió a la empresa irse abriendo camino en los diferentes países, incluso hoy en Estados Unidos estamos por abrir una planta, estamos en construcción de una planta. Adelantito te cuento un poquito de qué se trata, si es que interesa el tema. Pero, o sea, su visión fue innovación, fue crear productos para que la gente los necesitara, pero la clave inicial del multinivel es cómo hacemos que las personas tengan recursos adicionales, recursos económicos. Así es como surgen los modelos multinivel en el mundo, como un antecedente para todos, porque de repente el multinivel puede satanizarse un poco, sí, ¿no? Totalmente. Yo no soy para esto, este negocio no es para mí. ¿Y qué es lo que sucede? O sea, el multinivel surge ante una necesidad en la Gran Depresión en Estados Unidos en los 30s, de que la gente necesitaba tener recursos económicos adicionales a sus empleos. O las mujeres que tenían que cuidar a los hijos. Sí. Complementar o ayudar en esa parte. Ayudar en esa parte. Y esto ha venido evolucionando de manera muy importante. Y en nuestro país, donde nace la magia y la visión de Jorge Vergara, empezó con cómo la gente necesita cuidarse por dentro. Tenemos problemas de obesidad en nuestra sociedad muy graves, pero en ese entonces él, cuando empieza el negocio, tenía problemas de salud. ¿Cómo me ayudo y ayudo a otros? Y así nace la misión de la compañía, o el propósito. Y esa es la clave. Para mí, en este sentido, es la clave no solamente del éxito de la empresa, sino que la gente, cuando ingresa a colaborar y a trabajar en OmniLife, encuentre también su propio propósito. Eso a mí me pasó. Entonces, el propósito de la empresa es gente que cuida a la gente. Son 3 palabras muy poderosas. Muy poderosas. Y esto lo buscamos aplicar hacia el interior con todo el staff y hacia el exterior con todas las personas, ya sea simplemente consumidores o gente que verdaderamente quiere ganar dinero y quiere conocer y que está inmerso en el mundo del multinivel. Qué interesante. Y me imagino que todo esto pues ha generado desafíos, aprendizajes y por qué no algunas luchas, ¿no? No solamente por nuestra cultura empresarial, que de repente no estamos acostumbrados a empresas que tengan un nivel o un tamaño o una presencia, ¿no? en el mundo, sino también me imagino que por ser mujer hay algunos retos que hay, incluso obstáculos, si fuese la palabra que pudiéramos utilizar, que a lo mejor se solventaron en el camino. ¿Hay algo de esto que nos puedas compartir?
No necesariamente dentro del grupo OmniLife, Sí, claro. pero sí, por supuesto, ¿no? Al haber estado también en la parte del sector público, Uh-huh. fue donde me tocó muchas veces, ¿no? De repente que me decían, esta silla es para los directores, las asistentes se sientan atrás. O sea, me tocó más de una vez y decir, no, es que esta es mi silla. Pero también creo que el desafío fue no compararme con los hombres, sino demostrar cuáles eran mis capacidades y hacerme escuchar y aprender a escucharlos a los otros. Eso creo que ha sido una de las cosas más difíciles, porque muchas veces queremos hacernos notar, quizás con tonos de voz más elevados, Claro. saliendo de la parte profesional. Y esa parte para mí fue muy importante, ¿no? Primero, yo siempre he creído que el talento no tiene sexo. Y esta es una de las principales barreras que nosotros hoy tenemos en todas las empresas. Cuando cada quien piensa en una posición de poder, en un presidente, en un director general, en un director ejecutivo, un vicepresidente, incluso si googleas, Sí. la primera persona, la primera figura que te viene es el de un hombre. Sí, es masculino. Es masculino y es universal. Entonces nosotros tenemos que cambiar. ¿Y dónde está donde tenemos que generar el cambio? En casa. Yo creo que las madres, las madres, mi madre en particular, son quienes empezamos a formar a mujeres seguras de sí mismas para que también a su vez formen hombres con esta capacidad de entender que tu mujer, tu esposa, tu amiga, tu compañera, quien sea, tiene las mismas posibilidades que tú y se puede preparar de la misma forma. Y en tu vida tienes que formar esta combinación. Yo no podría haber logrado lo que he logrado, no solamente por mi talento y por las posiciones en las que he estado, si no tuviera el apoyo de mi familia, por ejemplo. Entonces también te tienes que rodear de gente inteligente a tu alrededor para que tengas ese apoyo. Entonces yo veo, hay una disyuntiva, talento y suerte es una combinación de ambas para ir creciendo en las posiciones. Y además está la otra parte, porque luego ya en esa posición, pues también los equipos no están acostumbrados. Así es. Y ese es otro reto. Ese es un desafío importantísimo. Pero ahí, en mi experiencia, la clave, por ejemplo, en mi experiencia en OmniLife, cuando yo llegué a OmniLife, de todo el staff con el que yo tuve que trabajar, prácticamente todos siguen conmigo en mi primer círculo de México. Y yo tenía la posibilidad de decir, no puedo trabajar con ellos. ¿Y qué fue lo que hice como recomendación o qué fue lo que yo hice y que a mí me funcionó? Fue primero entender a dónde llegaba. Ya no estaba en una transnacional como la que estuve o en otras empresas. No estaba. Estoy llegando a una empresa en la que primero tengo que conocer cómo es el negocio, cómo funcionamos, cuáles son las capacidades del equipo cercano que me va a acompañar a obtener buenos resultados o al fracaso. Eso fue lo primero que hice, conocer dónde estaba la filosofía de la empresa, los procesos, conocer los productos, conocer a la gente que hace el negocio y a los que me acompañaban e identificar las virtudes de cada cosa y identificar dónde estaban las oportunidades y trabajar en ellas. Mi plan de observación, pues duró más o menos 6 meses. Después de los 6 meses yo construí mi plan de trabajo y a partir de eso potencié las posibilidades y las capacidades de mi equipo. Establecí las estrategias. Siempre tuve el apoyo directo del presidente de la empresa, de don Jorge Vergara. Eso es clave. Para hacer estrategias desde cambiar horarios de trabajo, qué decimos, qué no decimos, qué se promueve, cómo se promueve, si hacemos una promoción o no, cuándo. Es el tratar de llevar ideas disruptivas y no rendirme. O sea, muchas veces me dijeron que no, pero fue estar y demostrando o piloteando, haciendo pilotos pequeños y después decir, es que esto que te digo sí nos va a funcionar, podemos caminar por aquí. Y convencer al grupo directivo. Ahora, con esto que me dices, me sale una pregunta que no necesariamente está en el script del tema. Bueno, sí es, pero me decías ahorita algo muy importante. O sea, primero llego, conozco, pero además, cuando empiezo a aplicar el rol del liderazgo, tanto el que tú tenías contigo como el que tú ejercías con tu equipo,
¿Qué nos puedes platicar de eso? ¿Qué experiencias nos pudieras compartir? Pues que para que tú puedas lograr tener el apoyo de todo tu equipo de trabajo, tienes que liderar con el ejemplo. Y la gente te tiene que ver haciendo las cosas. Si quieres que las cosas se hagan diferente, tienes que mostrarles el camino. Hacerlo. O sea, yo lo mismo hice cobrar en la caja que entregar el producto como si fuera el almacenista. O sea, los muchachos, la gente me veía cuando estábamos en momentos críticos en un evento con 10,000 personas, o en un piso de venta con 3,000 personas comprando en ese momento, yo entregando el producto, yo saliendo a acomodar a la gente, filas, o sea, hablando del negocio con la gente me escuchaba. Entonces, por eso es que tu trayectoria profesional es clave. Yo creo que todos tenemos que, de todo lo que estás haciendo en este momento vas a aprender. Algún día lo vas a utilizar. Y eso es fundamental. Para mí, en mi formación y en lo que he logrado en el negocio, la clave está en mi formación profesional, en que busco cómo comunicar dependiendo de mi audiencia. O sea, sí, claro. Mi equipo de trabajo, sí, por supuesto, hablarles de la manera que la tengo que hablar, y con la estrategia en la parte, con la formación, los pilares que me dio la parte administrativa. O sea, siento que tengo un complemento y eso me ha ayudado mucho. Y la otra parte que es fundamental, tu toma de decisiones. Si tu equipo te ve dudando, que tú no estás convencido ni del lanzamiento, del producto que tienes, o no lo conoces, no hay forma. No hay forma que te sigan. Entonces te tienes que volver experto en todo y al mismo tiempo en nada. Porque vas a tener que delegarle la confianza a cada uno de ellos que son los expertos. Ahora, hablando de toma de decisiones, cuando lideras ya equipos que además ya son internacionales, multidisciplinarios, multiculturales, ¿no? Se vuelve todo un reto. Y aquí te quiero preguntar, ¿qué tanto margen hay por parte de Guadalupe en el tema directivo como para decir, pues faculto a mi equipo para que tome decisiones, aunque se equivoque? Sí lo tienes que hacer. De otro modo no puedes dormir. Claro. De otro modo tú tienes que cargar con todo el peso. Pero yo creo que eso lo vas delegando, vas soltando en la medida en la que, como decimos en este negocio, tú te vas duplicando. Tienes que lograr generar que con ese ejemplo que tú estás provocando en tu equipo de colaboradores, ellos empiecen a replicar tus hábitos. No es una copia fiel de ti, cada uno con su personalidad. Y también entender que en una empresa como la nuestra, con nuestra presencia internacional, lo que acabas de decir es claro. O sea, es una combinación cultural, política, económica, social. O sea, tienes que tratar de pensar cómo piensa la gente de Brasil que consume el producto, la gente de Colombia. No es lo mismo que la gente de México. Tampoco es lo mismo con la gente de Estados Unidos, con la que hoy consume el producto. Y tampoco son los latinos viviendo en Estados Unidos consumiendo tu producto. Entonces, en ese sentido, mi primer enlace o mi primer enlace más importante evidentemente es la cabeza de ese país. Ese gerente de ese país tiene que entender nuestro negocio, tiene que comulgar con el propósito y con la filosofía del negocio. Si no, no va a ser match. Sí, claro. Y también eso se pierde con el tiempo. Aquí también el gran desafío es cómo lograr que tu equipo se reinvente permanentemente. Porque de repente podemos tener equipos con mucha antigüedad y de repente llega gente, uno mismo puede llegar a una zona de confort de decir yo ya lo sé todo, yo ya lo conozco todo, y entonces te empiezas a ciclar. Ya no haces ni aportas nada nuevo a la organización. Yo siempre, y lo que procuro hacer con los equipos es recordarles cómo fue tu primer día, tu primera semana, tus primeras 2 semanas cuando llegaste como nuevo al trabajo. ¿Qué hacías? Veías todo con ojos de frescura. Decías, esa maceta no debe ir ahí. Sí, claro. ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué no cambiamos aquello? Sí, pero el contexto es diferente. Claro, pero cuando ya tienes conocimiento de las cosas, tú tienes que llegar diferente todos los días para ver qué vas a hacer distinto, cómo vas a obtener un mejor resultado. Y eso en OmniLife es clave. Acá ningún día se parece a otro. Ninguno.
No, porque es una empresa esencialmente comercial, enfocada a la comercialización en diferentes canales. Así y para es. ahí quiero llevar la plática. Ay, Porque parece muy interesante, obviamente ya el background, ¿no? de Guadalupe en ese sentido, pero ahora con esa experiencia, ese background, ¿cómo es esta, digamos, cómo se enfrenta esta complejidad a nivel comercial con todos estos cambios que hay en el mercado, con todo este crisol ahora y además contextos que de repente hasta se contraponen en una misma región, temas de político, tenemos países con extrema derecha y de vecino tenemos otro que tiene una visión completamente liberal o de completa izquierda. Entonces, ¿cómo o transitan en un periodo a otro en temas de gobiernos de un extremo a otro? Pues esto finalmente complica el panorama comercial y obviamente las estructuras económicas de los que son nuestros clientes o consumidores en cada uno de los países. sí, la clave, digo, los políticos sabemos siempre los gobiernos son así, ¿no? Y más en nuestro entorno latinoamericano. Nuestro entorno, tal cual. La clave está, por un lado, que tú cumplas con toda la normativa, ¿no? Primero, o sea, una de las bases es que todos nuestros productos cumplan con toda la legislación de salud, los permisos para la comercialización, todo nuestro staff que tenga y cumpla perfectamente toda la parte laboral, ¿no? Que cumplamos con todo lo que exigen los países. Es decir, blindemos que nuestro producto va a estar disponible en el país y que vamos a poder comercializar los productos. Eso es lo primero. Y después, ¿qué es lo que viene? Al final, quien hace el negocio es la gente local. Ellos viven sus momentos. Mientras yo cumpla la parte fiscal, la parte regulatoria con cada uno de mis productos, técnicamente no tengo ningún problema. Pero ¿dónde vienen los desafíos? O sea, por ejemplo, una Argentina, en la administración de gobierno pasada, no entraba ni salía nada prácticamente que no fuera de producción local. Mantuvimos una operación rompiendo todos los paradigmas que te puedas imaginar. Un momento, ¿te está gustando nuestro episodio? Te invito a que te suscribas a nuestro canal y si estás interesado en estudiar un posgrado empresarial, te invito a que me contactes. O sea, dentro de la organización también tenemos muchos patrones y mucho control también para la parte de los inventarios, porque he de compartirte que nuestro porcentaje de merma y de destrucción de productos a nivel global es del 0.07%. Wow. O sea, estamos con O sea, casi perfecto. Casi. Digo, es global, pero a nivel, habrá quizás países, Sí. evidentemente, por lo que quieras. Pero, ¿por qué logramos esto? Porque tenemos un control una rotación de inventarios muy completa. O sea, en México le damos la vuelta al inventario en 5 semanas. 5 semanas. Una vuelta completa. Y en los países estamos muy controlados a no tener más de 6 meses de stock para poder hacer resurtidos muy programados. Esos timings nos afecta si, por ejemplo, el río en Paraguay no tiene suficiente agua, entonces el barco no va a llegar, porque es así. O si está la huelga en Brasil o el parón que tuvimos en Argentina por restricciones fiscales. Entonces, siempre es cómo tratar de adelantarnos. Es parte de una simulación de escenarios de crisis que tenemos que lograr hacer. Eso lo tenemos. O sea, siempre estamos visualizando cómo van las elecciones, izquierda, derecha, qué trae la izquierda, qué trae la derecha. Te pongo un ejemplo que vamos a vivir. No sé si para cuando salga el podcast ya hay algún resultado, pero por ejemplo, Bolivia. Bolivia está en periodo electoral. Está próximo a las elecciones en el mes de agosto. O sea, en este momento yo estoy enviando ya producto 6 meses de stock para que cuando le va a llegar antes de agosto, para que tener por lo menos blindado lo que resta del año de producto, mientras se estabiliza todo el tema aduanal y si hay algún cambio de legislación. Entonces es siempre buscar, tratar de ir un paso adelante. Y es clave, otra vez, la comunicación. Ahora, esta presencia en ya 21 países, nos decías en un principio, independientemente del reto logístico, operativo y interno en la empresa,
pues también de cara al canal directo, que finalmente la intención, y lo entiendo así, pues es que el consumidor final tenga acceso al producto, ¿no? En el canal que sea. Así es. Pero qué retos se ha enfrentado el grupo en estos nuevos, digamos, esquemas en donde la gente requiere, sí, ya entiende que la suplementación es importante, pero pues también lo quiero rápido, lo quiero en momentos sin salir de mi casa, sin hacer ningún esfuerzo, Sí. ¿no? Nosotros tenemos un mix y eso también varía por país. México, por ejemplo, tiene 86 tiendas. Tengo un Chile que tiene una tienda, nada más. En Europa tengo una tienda en Madrid y surte cualquier parte de Europa, incluso el Reino Unido. Entonces tuvimos que reinventarnos y trabajar en la omnicanalidad. Tenemos la venta web, la venta por teléfono y la venta presencial. Y en estas, por el modelo de negocio, también tenemos que cuidar algunos temas de procesos, ¿no? ¿Cuál fue nuestro principal desafío? Uno, el analfabetismo digital que teníamos. Prácticamente, eso también es muy importante porque las generaciones, y ya también es un desafío como organización. Nuestras principales generaciones, pues, no son los millennials, ¿no? Estamos hablando de generación X, quizás la mayor parte, o sea, gente que está arriba de 40 años, Sí. en mis rangos de edad, es el mayor bloque. Y tengo que trabajar también con las generaciones que vienen hacia abajo. Entonces, normalmente en la industria, el multinivel, la generación que es este sándwich, que está al centro, es la de los 30 a los 45 años más o menos. Son los que están y los que más tienes que buscar tener. Hay todo un tema de rotación de la gente dentro de la industria. Entonces, primero tuvimos que enseñarle a la gente cómo comprar por la web. Tuvimos que pasar un proceso, y esto ha sido en los últimos 10 años, de bancarización. La gente en nuestro país no existía. Era muy difícil, poca gente tenía tarjetas de crédito. Hoy tienes para elegir. No había. Entonces, que la gente se bancarizara, que tuviera la posibilidad del acceso y entendiera el internet cómo funciona, o la confianza de poder hablar con un operador. ¿Qué hemos hecho? Invertido en infraestructura, porque tenemos que prepararnos para el crecimiento futuro. Y esta ha sido parte de nuestra transición, ya en la organización, ya con el Consejo de Administración, que es una visión mucho más hacia futuro y de trascendencia de la organización. Ha habido que invertir en nuevos sistemas, incluso recién lanzamos un nuevo carrito de compras. Nuestra página web era terrible, o sea, era dificilísimo y todavía no es fácil comprar con nosotros. Estamos buscando cómo vamos a lograr hacer que la gente te compre más y te compre más fácil, precisamente por todo esto. Pero tengo este bloque de gente a la que no puedo soltar, a la que sigue acostumbrada a ir a la tienda. Tenemos dos tipos de personas. Sí, claro. Y esas personas tengo que seguirles dando la atención y el servicio en las tiendas. Entonces las tiendas tienen que ser atractivas para todo el mundo. Para el que tiene 70, 80 años, como para el que tiene 25. Porque también hay gente de 25 que quiere ir a la tienda. Sí, claro. ¿No? Entonces invertimos en tecnología y lo mismo también para el call center. Nuestro call center brinda lo mismo servicio que venta. Nosotros tenemos dividido el servicio por producto nutricional o por producto de belleza. Y como la gente quiere saber de su negocio, dudas, consultas de una base, un concurso, siempre llaman al CREO, ¿sí? Es el Centro de Respuesta Empresarios OmniLife. Sí, sus siglas es CREO. Entonces hemos invertido, tenemos partners muy importantes, o sea, por ejemplo, una Valla, un Zendesk, para poder tener toda la operación automatizada. Antes de la pandemia, mi equipo de operadores del call center que opera de aquí de Guadalajara, lo mandamos de home office y ya no volvieron. Sigue de home office y va a seguir de home office porque tienen todos los indicadores. O sea, yo sé el operador en qué tiempo está atendiendo la llamada, si es el tiempo de comida, si su descanso. O sea, no hay forma de que no sea productivo. Entonces, el haber incorporado la tecnología hacia el interior nos ha permitido ser mucho más eficientes y mucho más productivos. Y la parte de la web, pues de la misma manera.
Y las tiendas buscamos la profesionalización. Tenemos un modelo de servicio que se llama así, modelo de servicio, donde buscamos que sea la corporativización de la organización. Si tú pones un pie en la tienda en Río de Janeiro, es lo mismo que si vas aquí a la Sierra de Oaxaca, en Guajuapan de León, por ejemplo. Es exactamente lo mismo. Debería de ser lo mismo. Es el mundo OmniLife. Entonces tú entras ahí, las paredes son del mismo color, la imagen debe ser del mismo color, el uniforme del personal, el trato, la forma, todo eso debe ser controlado y monitoreado para evolucionar. Abiertos a otras alternativas como usar las plataformas que existen hoy para que puedan ir a recoger el producto, también. Recién en México incorporé los kioscos de autopago. Ah, qué interesante. Donde ya la gente llega, hace su pedido, saca su tarjeta, pagas y solamente pasas al mostrador a recoger tu producto si no quieres hacer la fila. Ahí recoges tu producto y listo. Esto con miras también a qué viene la reforma laboral. Y tengo que reducir las horas, la jornada laboral de tus empleados. Sí, claro, pero no puedes reducir tu atención al consumidor. Exactamente. Entonces buscamos hacer este mix y este equilibrio y que la gente vaya de poco a poco. Parte de la estrategia es vamos haciendo la familiarización y la aceptación de estas formas nuevas. Qué interesante y la reflexión que me llevo, porque normalmente nosotros hablamos nosotros de que se suele vivir este tipo de transiciones también en empresas que a lo mejor están pequeñas y luego de repente viene este golpe, yo no digo de suerte, sino que pues el mercado, bien ganado y de repente ya me tengo que estructurar, ¿no? o cambiar mis capacidades. Pero aquí venía de una empresa grande, con una estructura muy característica, ¿no? que pues, se ha hablado, histórica incluso en el tema comercial, ¿no? Y referencia específicamente en el tema de venta multinivel. Y ahora pues se ha ido adaptando, a pesar del tamaño, a pesar de la fuerza, a pesar de la inercia, pues se ha ido adaptando a estos nuevos modelos de negocio, pero también pues nuevas necesidades en el mercado. Y contextos en diferentes, ¿no? Desde lo interno hasta también de cara al consumidor. Y lo que decías tú de cómo le das respuesta a la gente para que más rápido llegue, ese es otro desafío. Tienes que mapear y trazar las rutas de dónde o con qué empresa de paquetería la gente va a poder recibir su producto más rápido. Y enseñarle a la paquetería o a tu equipo que hace el picking cómo se debe de empacar el producto, porque esa es otra. Queremos que toda la parte conceptual del negocio tiene que ir puesta desde la caja de tu producto. O sea, la caja tiene un diseño especial de materiales biodegradables, de tratar de no utilizar la cinta plástica, sino que sea la cinta de cartón, que todo lo que le pones adentro, los componentes que en el argot es el cacahuate, ¿no? Sea de que es de almidón y que se diluye con agua para minimizar el impacto al medio ambiente. O sea, y que la gente vea que esto se trata con cariño, con amor. O sea, que es el gente que cuida a la gente, que no es una caja cualquiera, que no es un producto cualquiera, que no lo llevo yo, no lo lleva alguien del equipo, pero lo lleva la empresa de paquetería del país que aplique. Y la gente, cuando no recibe su paquete en condición, pues no le reclaman a la paquetería. Llegan con nosotros y nosotros tenemos políticas y procesos de yo me encargo, te va tu producto de nueva cuenta. Pero el desafío es, y este es el principal reto que yo tengo y me encantaría en algún momento lograrlo y creo que lo vamos a poder lograr. O sea, quisiéramos tener la distribución que tiene Amazon, que es el referente mundial en cuanto a entregas, que tú lo recibes a veces el mismo día, otras veces el día siguiente. Tengo países donde ya lo hacemos, o ciudades, por ejemplo, en Bogotá, una ciudad colapsada por el tráfico. O sea, si tú haces un pedido antes de las 2 de la tarde, ese mismo día lo tienes en tu casa, ¿no? Pero en la ciudad. Entonces, en Ciudad de México queremos implementar algo parecido. En las ciudades que estén complicadas poder implementar. Pero, bueno, será un proceso. O tenemos localidades en Tierra de Fuego, que te sale desde Santiago de Chile, pues te tarda 12 días en llegar. Y si es en temporada invernal, nevadas, 20 días puede estar llegando apenas el paquete. Porque son los desafíos de cada localidad. Bueno, aquí en México, de aquí a Tijuana, de repente también se vuelve complicado, ¿no? Sí. Y eso que no es además, bueno. Ahora, sí.
me parece bien interesante porque pues ya nos has llevado desde tus propios retos, desafíos, los propios retos y desafíos de la empresa donde trabajas. ¿Y qué dirías o cuáles dirías que serían estas cualidades en el liderazgo, independientemente del género, como para destacarse en el mundo empresarial? O sea, si le quisieras mandar un mensaje a estos nuevos líderes en formación, ¿cuál sería? ¿Qué hay que tomar en cuenta? Yo creo que lo más importante que tienes que tomar en cuenta es primero encontrar lo que te apasiona. Primero. Eso es lo más importante. Tú no puedes convencer a gente que te siga si es algo de lo que tú no estás convencido. Es algo que tú tienes que enamorar a tu equipo de trabajo. Tienes que asegurar y decirles, tú te subes conmigo a este barco y vamos a llegar muy lejos, pero te necesito a ti. Entonces tienes que identificar a quién tienes que seleccionar. Entonces, para mí, lo más importante de un líder es primero asegúrate de rodearte de la gente apasionada, gente comprometida, gente con conocimiento. Y no tengas miedo a rodearte de gente que sepa más que tú. Porque al ser tu líder, tú no tienes que ser el experto en todo. Sí, rodéate de los expertos. Y mucha gente tiene miedo al talento de otros. Y se siente peligro, digamos. Y creo que eso es clave. En tu equipo, rodéate de la gente que sepa más, incluso que sepa más que tú. La ventaja que tú como líder tienes que tener es precisamente saberlos dirigir. Sí, claro. Y particularmente dentro de ese contexto, ¿qué le dirías a las mujeres que quieren aspirar a estas posiciones de liderazgo? Yo creo que lo más importante cuando tú aspiras a una posición de liderazgo es primero tener la meta clara. ¿Qué quieres hacer? Porque a veces hay quien dice, sí, yo quiero llegar, pero también quiero ser mamá, quiero ir a todos los eventos de mis hijos, ¿sabes? Entonces no lo vas a lograr. O sea, todo cambio en tu vida, o todo propósito, sí, claro, objetivo, sueño, va a implicar sacrificios. Y tienes que estar dispuesta a pasar por esos sacrificios y no arrepentirte. Lo más importante es que todas las decisiones que tomes, no te arrepientes. O sea, yo te puedo decir, mis hijos en algún momento jamás me han podido decir, mamá, tú no estuviste conmigo en un evento. Tú no fuiste. Y me perdí muchísimos eventos. Y no lo sufrí. Y puede sonar muy egoísta. No, eso es... Pero es parte del desafío. Sí, claro. Donde lo que hagas, hazlo sin culpa. Y de verdad, en la medida en la que tú estás haciendo eso, sin culpa, puedes lograr hacer lo que quieras. Puedes llegar a donde quieras. Y trata de ayudar a otras. Eso es lo más importante. Creo que esa es la disyuntiva más grande en la parte del género en el tema de liderazgo, ¿no? No habemos muchas mujeres y no es por falta de capacidad. Muchas veces puede ser porque no queremos ayudarnos. Pero si cada una de las mujeres que estamos en una posición importante o en una posición de liderazgo podemos ayudar a otra, vamos a empezar a hacer la diferencia. Qué fuerte mensaje. Sobre todo ahorita que vivimos en una época muy polarizada con ese tema, ¿no? Entonces, en donde yo le decía el otro día a alguien con quien platicaba, hay que buscar soluciones, no culpables, ¿no? Entonces, y todos podemos ser parte de la solución desde nuestras diferentes trincheras, ¿no? Así es. Particularmente en ese tema. Ahora, ya para cerrar, pues, ¿cuál es la visión de futuro? Pues ya nos compartiste un poquito para dónde va el grupo. ¿Qué ven ustedes? Finalmente es una empresa referente en el mercado, entonces cualquier movimiento que hagan en un sentido u otro, pues será una señal para otras empresas o para diferentes industrias, ¿no? Sí, fíjate que nosotros como grupo, hoy en los últimos 3 años, tenemos ya la posibilidad de poder presumir cuáles son los logros que ha obtenido la empresa. Estamos en el ranking, existe la Direct Sales Association, que es la agrupación donde estamos todas las empresas de multinivel, y no necesariamente de suplementos alimenticios, sino también inmobiliarias, etcétera. Y nosotros a nivel global formamos parte del ranking
del top 20. Somos la empresa número 20 como referente a nivel mundial por los resultados que tenemos. ¿Y por qué quiero destacar el dato? Porque evidentemente nosotros somos una empresa que vamos a cumplir el año próximo 35 años. Entonces venimos a pasos muy sólidos, precisamente por las decisiones de ir mirando un paso adelante. ¿Qué es lo que estamos viendo en este momento? Hay un gran desafío. El desafío es que competimos contra otras plataformas que ya no son del mismo segmento y que no tienen las mismas condiciones. Entonces tenemos que reinventarnos. Y sí es mucho lo que tú decías. ¿Cómo se van a reinventar? Estamos trabajando en ello. Y hay ejemplos muy claros de cómo hoy, aunque no queramos y aunque muchos pensemos que no estamos dentro del multinivel, formamos parte de eso. Y multinivel está en lo que hoy los jóvenes no podrían tener un referente, como en las redes sociales. Las redes sociales es exactamente lo mismo que un multinivel. O sea, me das un like, tengo más seguidores. Esto está haciendo una red. Y la red se hace en el multinivel. La red de contactos, la red de trabajo, la recomendación persona a persona. Entonces, creo que, por un lado, antes de tocar el tema del multinivel, por un lado creo que todos los emprendedores, toda la gente que quiere empezar a hacer su negocio, yo les recomendaría que se asomen a tratar de entender cómo funciona el mundo del multinivel. Les va a dar la base para el crecimiento de sus empresas. Te lo digo de verdad, con conocimiento de causa. Si tú entiendes esta parte, vas a poder implementar estrategias muy importantes para tu negocio. El desafío del multinivel es cómo hacernos seguir siendo atractivos o ser atractivos para la gente joven, que la gente joven quiera formar y hacer un negocio, tener de aquí ingresos adicionales o, por qué no, una forma de vida con los productos que ofrece la industria. Y en este caso, del segmento en el que nosotros estamos, es necesario. Probablemente el sistema en su esencia siga siendo el mismo, lo que cambien sean los medios o los canales, ¿no? Ambas cosas tienen que cambiar. Okay. Ambas cosas tienen que cambiar. Esa es la realidad. Esa es la realidad. O sea, hoy lo tienes que ver simplemente con las plataformas y con lo que hay. O sea, tú cuando recibes un paquete en tu casa, de repente, de las plataformas que existen, no siempre te llega una camioneta con la de Amazon. Eso ya es un multinivel. Incluso nos llega el mismo repartidor con diferentes plataformas. Así que es. más bien está subcontratado o le trabaja a varios. Así es. Ya entonces, eso es como un integrador más en la cadena, ¿no? Así es. Entonces, imagínate cómo las empresas tenemos que competir con ellos. Entonces, por eso es que hay que reinventarnos y debemos de trabajar. Estamos trabajando en eso. Porque, pues, la consolidación y la permanencia de este negocio, que es de persona a persona, no va a terminar, tiene que evolucionar. Qué interesante. La verdad es que me parece muy interesante, además porque finalmente, y lo decías bien al principio, esto fue la visión de Jorge Vergara hace 35 años. Así es. Y con todo lo que se dijo y en su momento se expresaba y se demeritaba, yo creo que va a estar muy contento donde está viendo el rumbo que tiene la empresa. El legado de cómo sus hijos están, o sea, Mauri Vergara, Kenia Vergara, cómo están tomando esto, todo el consejo de administración, o sea, es un convencimiento de asegurar y de seguir multiplicando el crecimiento. O sea, a Mauri tuvo una entrevista en la Casa Blanca el año pasado y él decía, mi padre jamás se iba a imaginar que íbamos a llegar a la Casa Blanca, claro. ¿No? Estar en estos temas, ¿no? O si igual se lo imaginó y nunca me lo dijo, porque a lo mejor yo no lo hubiera creído, como tanta gente que no le creía. Entonces, parte del sueño de Jorge Vergara es una realidad, es tangible, es palpable para todos en la industria, en México, en el mundo empresarial, y el legado, la continuidad del legado ha sido un cambio de estafeta extraordinario y con una visión que es la misma visión de sus padres con su estilo, de decir, sí tengo que apostar en proyectos, sí tengo que mirar en la innovación, tengo que mirar hacia adelante lo que viene para el mundo y para nosotros en OmniLife. Pues qué interesante, la verdad es que te agradecemos mucho que todos estos conceptos desde la perspectiva personal, ¿no? De Guadalupe Alcántara, que nos
repasó su trayectoria, pero también la aplicación de los mismos en algo que se nota que además te apasiona, lo transmites en ese sentido y además se convierte en una referencia. Muchas gracias, Guadalupe. Con esto hemos llegado al final de este capítulo. La verdad es que te agradezco mucho que nos hayas acompañado, que nos hayas compartido. Seguramente podremos nosotros y nuestra comunidad sacar muchas conclusiones de todos estos temas que tocamos el día de hoy y que también volteen a ver a un grupo tapatío como referencia en este tema, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti por la invitación. Y seguramente lo van a tener que voltear a ver. Sí, estamos haciendo muchas cosas para eso. Sí, y qué bueno porque nos dan elementos, como te decía yo al principio, para poder tener referencias de casos de negocio exitosos en donde se lleva a la práctica lo que nosotros queremos transmitir. Es paso adelante, paso adelante. O sea, nadie sabía qué iba a pasar con los aranceles en Estados Unidos. Claro. Nosotros estamos a 12 meses de inaugurar una planta en Estados Unidos y oficinas corporativas propias allá. O sea, lo hicimos con tiempo. O sea, es una característica también del grupo y sobre todo una parte muy importante que de repente en las organizaciones hace falta es precisamente cómo reaccionas ante las crisis. Uh-huh. Esa parte es fundamental. Van a suceder y cada vez más seguido, como dice por ahí. La pandemia y mil cosas, ¿no? Entonces sí, eso es una constante que hay que mirar. Pues muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a ti. No, al contrario, gracias. Hemos llegado al final de nuestro capítulo. Les invito por favor a que por ahí aparecerán los datos de contacto, los medios para estar ahí en referencia con Guadalupe y el grupo. Asimismo también está nuestro canal de YouTube, nuestro canal de Spotify, donde podrán visualizar y todos nuestros episodios. También síganos en nuestras redes, coméntenos, interactúen con nosotros, sugieran los temas, ayúdenos a llevar cada vez más y mejores tanto invitados como temas o conceptos en la mesa. Estamos entre charlas y negocios.